Muy buenas noches para todos las personas que nos están acompañando. En primer lugar, quisiera agradecerles por acompañarnos el día de hoy en esta primera sesión del curso sobre hepatitis que estamos desarrollando desde la campaña Regálate un Minuto. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Claudia Velázquez. Ella es médica cirujana de la Universidad de Cartagena. Es especialista en auditoría de servicio de salud de la Corporación de Educación del Caribe, SECAR, y actualmente es la líder de la Dimensión de la Sexualidad y de los Derechos Sexuales y Reproductivos del Distrito de Cartagena y se ha desempeñado en esta labor desde hace 10 años. Entonces, en nuestra primera sesión vamos a tratar los temas, el tema general de las hepatitis virales y pues en este momento le cedo la palabra a la doctora Claudia para que comience su intervención. Doctora Claudia, también quería agradecerle por su disposición para hacer esta presentación y para compartir con nosotros esta información tan importante y valiosa para la difusión de conocimiento sobre la hepatitis y la hepatitis C en nuestro país. Le cedo la palabra. Bueno, buenas noches tengan todos y todas. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche. Efectivamente, la hepatitis ha venido ganando un puesto importante dentro de las actividades o eventos de interés en salud pública en los últimos años, pero antes de hablar solo de hepatitis virales, efectivamente es necesario que hablemos de su protagonista, del señor hígado. Entonces recordemos que el hígado es un gran órgano del aparato digestivo que es asimétrico, es decir, es más grande de un lado que del otro, con más masa en su segmento superior derecho y está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, del riñón derecho y los intestinos, y atraviesa la cavidad abdominal de derecha a izquierda en forma longitudinal. Es un órgano color marrón rojizo o rojizo oscuro con forma de triángulo que pesa alrededor de 3 libras, formado por un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Y la vesícula biliar que está situada por debajo del lóbulo derecho y actúa como depósito para la bilis. Pasemos a la siguiente. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. Así el hígado procesa, descompone y equilibra esa sangre y además crea nutrientes y metaboliza medicamentos de forma que el cuerpo pueda usarlos sin que resulten tóxicos. E incluso se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. El hígado recibe irrigación sanguínea a través de 2 fuentes, es decir, le llega sangre a través de 2 fuentes. Sangre oxigenada que fluye hacia el hígado a través de la arteria hepática. La sangre rica en nutrientes llega al hígado desde los intestinos a través de la vena porta hepática. Es decir, esa que ustedes ven en la diapositiva en azulito, que empieza delgadita en los intestinos, en el páncreas y en el estómago, y que se va juntando para formar una más gruesa, esa es la vena porta. La sangre rica en nutrientes llega al hígado desde los intestinos a través de la vena porta hepática.
Si lo miramos más de cerca, el hígado está formado a nivel microscópico por lobulillos, donde se encuentran los vasos sanguíneos, conductos y cordones intercalados de células hepáticas, los hepatocitos, que actúan como zonas de intercambio. Palabras más, palabras menos. La arteria hepática que llega al hígado y lo irriga, forma unos vasos sanguíneos delgaditos a medida que va entrando al hígado. Así también lo hace la vena porta y van dejando su sangre allí. El hígado contiene aproximadamente una pinta de la sangre total del cuerpo en todo momento, es decir, que más o menos entre el 13 y el 15% de nuestra sangre está contenida en el hígado en todo momento. Los dos lóbulos principales están formados cada uno por 8 segmentos que contienen miles de lóbulos. Estos lóbulos se conectan con pequeños conductos que a su vez se conectan con conductos más grandes y conforman el conducto hepático, el cual transporta la bilis producida por las células hepáticas hacia la vesícula biliar y el duodeno y la primera parte del intestino delgado a través del conducto biliar común. La bilis es un líquido más o menos amarillo o naranja que ayuda a descomponer los alimentos que nosotros consumimos. A nivel anatómico, decimos que el hígado está dividido en dos partes por el ligamento falciforme, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El hígado trabaja en conjunto con la vesícula biliar que se sitúa en el lado derecho y tanto la propia vesícula como el hígado se comunican con el intestino por medio de un canal llamado conducto biliar común para comunicarse y llevar hasta el duodeno la bilis. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos los dos lóbulos del hígado, el derecho y el izquierdo. La siguiente. El hígado, como les decía, cumple más o menos unas 500 funciones que pueden resumirse en 3 funciones principales. Es decir, desintoxica, actuando como un filtro que recoge y elimina numerosas toxinas. Puede tratarse de toxinas presentes de forma natural en los desechos producidos por nuestro organismo, como el amoníaco, o de toxinas que ingerimos, como las toxinas contenidas en el alcohol. En cuanto a su función depurativa o de desintoxicación, el hígado capta los tóxicos de la sangre, como los derivados nitrogenados procedentes de la destrucción muscular. ¿Y cuándo se nos destruye a nosotros un músculo? Cuando nos golpeamos, no es que el músculo se destruya de todo, pero se pierde un poco de proteínas. Cuando hay quemaduras, se pierde un poco de proteínas musculares. Y el hígado los convierte en sustancias inofensivas. Elimina también ciertas bacterias de la sangre y los glóbulos blancos y rojos que ya no realizan correctamente su función. Muchos subproductos derivados de los medicamentos también son destruidos por nuestro hígado, evitando por su acumulación que causen un cuadro de toxicidad. El alcohol también es un tóxico común que pasa por el filtro de nuestro hígado. Por eso se ve afectado y enferma cuando ha de depurar cantidades elevadas a diario de alcohol. Aún así, cerca de un 15% de las sustancias perjudiciales incluso pueden quedarse en nuestro organismo sin depurarse. La otra o segunda función que cumple el hígado es la de síntesis. Nuestro hígado se encarga del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, secretando la bilis, elemento esencial para nuestra digestión. Además, evita hemorragias a través de la producción de sustancias
o de proteínas que intervienen en el proceso de coagulación. Como órgano sintetizador, interviene en el metabolismo de los glúcidos, de lípidos como el colesterol o los triglicéridos y de proteínas como la albúmina. Interviene en la producción de los factores de la coagulación para evitar hemorragias. También es el órgano en que se segrega la bilis, sustancia que se almacena en la vesícula biliar, y esta se ocupa de fragmentar o dividir los ácidos grasos en gotitas pequeñas, emulsionándolas para facilitar su digestión, al ser así más fácilmente atacadas por los jugos digestivos. A nivel microscópico, el hígado se compone de unidades que funcionan individualmente, denominadas lóbulos, donde podemos encontrar vasos sanguíneos, canales y condones intercalados entre las células hepáticas que actúan unas entre otras como zonas de intercambio. En su función de almacenamiento, en el caso de su función de almacenamiento, son la insulina y el glucagón las hormonas que dan la orden de convertir la glucosa sanguínea o el azúcar en exceso que tenemos en la sangre en glucógeno, o de liberar glucógeno en forma de glucosa a la sangre. Es decir, que el hígado regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y secreta una sustancia denominada bilis, la cual ayuda a transportar los desechos desde el hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado procesa esta sangre y separa sus componentes, los equilibra y crea los nutrientes. También descompone los medicamentos para que sean más fáciles de utilizar por el resto del cuerpo. En resumen, entre las funciones más importantes del hígado se encuentran la producción de bilis, la producción de ciertas proteínas del plasma sanguíneo que ayudan a la coagulación, produce colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar las grasas por todo el cuerpo, convierte el exceso de glucosa en glucógeno de almacenamiento y este glucógeno más tarde se puede convertir nuevamente en glucosa para la obtención de energía. Equilibra y produce glucosa según sea necesario, regula niveles de aminoácidos en la sangre. Los aminoácidos son las unidades que forman las proteínas, procesa la hemoglobina para la distribución de su contenido de hierro, el hígado también almacena hierro, conversión del amoníaco tóxico en urea. La urea es uno de los productos finales del metabolismo de las proteínas y se excreta en la orina. Realiza la depuración de fármacos y otras sustancias tóxicas de la sangre, resistencia a las infecciones mediante la producción de factores de inmunidad y eliminación de ciertas bacterias del torrente sanguíneo. También produce la depuración de bilirrubina. Una acumulación de bilirrubina haría que la piel y los ojos se tornasen amarillentos, pero además un exceso de bilirrubina se puede acumular a nivel del cerebro y producir otras complicaciones. Una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos se excretan en la bilis o la sangre. Los subproductos biliares ingresan en el intestino y finalmente salen del cuerpo en las heces fecales. Los subproductos sanguíneos se filtran en los riñones y salen del cuerpo en forma de orina. Toda la sangre que sale de nuestro estómago o intestino, llena de nutrientes y de todo tipo de sustancia que hayamos ingerido, pasa por el hígado.
El hígado se puede regenerar a sí mismo y gracias a esa extraordinaria capacidad podemos donar parte de nuestro hígado y el resto se irá recuperando con el tiempo hasta quedar tal cual estaba antes de la donación. Su color rojizo deriva de su contenido en sangre y en todo momento alberga un 13 a 15% de nuestra sangre. Es el único órgano que recibe el flujo sanguíneo de dos orígenes diferentes. Es un trabajador incansable que cada hora procesa cerca de 100 litros de sangre, es decir, de 1,5 litros a 1,600 cc por minuto. La vesícula biliar no es imprescindible, por eso se puede extirpar cuando causa problemas, especialmente cuando forma cálculos en su interior. Las patologías o enfermedades más comunes del hígado derivan del consumo excesivo de tóxicos, principalmente del alcohol. Cuando se toman más de 30 gramos al día, el riesgo de fibrosis hepática es elevadísimo. Otra patología común es la hepatitis, que no es otra cosa que una inflamación del hígado. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Se regresó atrás, es a lo contrario. No, ya se fue mucho. Va muy adelantado. Yo tengo el control de las diapositivas acá porque no he podido. Exacto, allí. Entonces, para hablar de hepatitis virales, si ya hablamos del hígado, que es el que está afectado, debemos hablar efectivamente de qué es una hepatitis. Hepatitis significa inflamación del hígado. En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. En otros casos, el consumo excesivo de alcohol, de algunas toxinas, de algunos medicamentos y determinadas afecciones médicas autoinmunes también pueden causar hepatitis. En el caso de hoy, nos competen hablar de las hepatitis virales, las cuales se definen como unas infecciones con repercusiones sistémicas que comprometen fundamentalmente al hígado y se han determinado hasta el momento por lo menos 5 agentes distintos denominados A, B, C, D y Y. El cuadro clínico que producen es similar, pero la evolución, las complicaciones y las propiedades antigénicas de cada agente son diferentes. Me han escuchado hablar por un largo momento de las funciones del hígado. De allí la importancia de controlar, evitar o prevenir que se presenten las hepatitis virales, porque como ven es un órgano fundamental que tiene muchas funciones a su cargo y por eso cuando está inflamado empieza a presentar fallas. La mayoría de las veces las hepatitis no producen síntomas y la enfermedad pasa inadvertida, por lo que solo se puede diagnosticar mediante análisis de sangre. Tanto la hepatitis A como la hepatitis B tienen una vacuna específica para evitar que éstas se presenten. Pero no existe vacuna contra la hepatitis C. Pero puedes prevenirla si no compartes agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, exigiendo el uso de materiales descartables o desechables o esterilizados al hacerte tatuajes, piercing o implantes.
y también si usamos preservativos o condones desde el comienzo de todas nuestras relaciones sexuales. Pasamos a la siguiente diapositiva y allí vemos una hermosa fotografía del virus de la hepatitis A. Este virus pertenece a la familia Picornaviridae, que está compuesta por virus muy pequeños, cuyo material genético es ARN. Se encuentra en grandes cantidades en las materias fecales de las personas con infección aguda. La transmisión se hace casi siempre por vía oral fecal, favorecida por malas condiciones sanitarias, socioeconómicas, hacinamiento y contaminación del agua, alimentos, la leche y los mariscos. Pasemos a la siguiente diapositiva. La infección por virus de la hepatitis A es endémica en los países en vías de desarrollo. La diseminación ocurre fácilmente en la casa y mucho más en centros de cuidado infantil. La eliminación viral y el periodo de contagio dura de 1 a 3 semanas. Se encuentran mayor cantidad de virus en heces de pacientes infectados en las 2 semanas que preceden al comienzo de la enfermedad. Y el riesgo disminuye posteriormente y es mínimo en la semana que sigue al inicio de la ictericia. No existe estado de portador sano para el virus de la hepatitis A. El periodo de incubación es de unos 15 a 20 días. Se ha descrito en todos los países del mundo y probablemente es el típico o el tipo de hepatitis más frecuente. Y, como lo decía, no progresa a una hepatitis crónica. En muchos niños suele pasar asintomática o tienen manifestaciones inespecíficas. Existen 3 patrones epidemiológicos que son reflejo de las condiciones socioeconómicas de la población. El más frecuente en los países en vías de desarrollo es el de una alta prevalencia de anticuerpos entre los adultos jóvenes, como reflejo de la infección temprana, es decir, que los jóvenes la presentaron en años anteriores. En las comunidades con altos niveles de vida, se observa una alta prevalencia en los ancianos, como reflejo de infecciones mucho más antiguas y una población joven susceptible. Y el tercer patrón se presenta en comunidades cerradas, en las cuales el virus infecta a la mayoría de los susceptibles y desaparece al corto tiempo. En algunas personas predominan los síntomas gastrointestinales, vómitos, náuseas, diarrea, que pueden llegar a tener ictericia, es decir, que la piel se les torna como de un color amarillo, la piel y las conjuntivas de los ojos. También puede expresarse en forma de cansancio, fatiga, fiebre y escalofríos, e incluso se puede presentar orina color oscura. También puede aparecer dolor del lado derecho del abdomen superior que puede expandirse hasta la espalda. Su resistencia a condiciones ambientales extremas es la que asegura su gran capacidad de mantenerse en el ambiente y puede causar epidemias. Sobrevive en materia fecal desecada por varios meses. Conserva su capacidad infectante en agua, mariscos y alimentos. Sin embargo, podríamos decir que es un virus de fácil eliminación porque no conserva sus propiedades en agua clorada, es decir, agua de cloro. En agua a 100 grados centígrados durante 1 minuto, es decir, cuando hervimos el agua.
y no sobrevive ni siquiera a los detergentes de uso casero. ¿Qué significa esto? Que definitivamente nos da hepatitis A por las pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Existen otros mecanismos de transmisión menos frecuentes, entre los que se destacan el uso de drogas inyectables, el sexo anal u oral anal y la transfusión de sangre, que aunque es rara, puede ocurrir cuando la infección en el donante está en periodo de incubación. La endemicidad del virus de la hepatitis A es intermedia en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Es decir, que más o menos el 50% de la población ha adquirido inmunidad al llegar a la edad de 15 años. Sin embargo, la prevalencia varía de una región a otra. Por ejemplo, la cero prevalencia de anticuerpos antihepatitis A entre las edades de 15 y 19 años es del 57% en la región Caribe y del 96% en la región andina. Colombia se considera un país con endemicidad intermedia para el virus de la hepatitis A, aunque se han identificado municipios y departamentos con unas altas incidencias o una alta endemia, así como regiones de baja endemia, generalmente relacionadas con avances en aspectos sanitarios como el acceso a agua potable, alcantarillado, el acceso a servicios de salud y la introducción de la vacuna en algunas regiones poblacionales específicas. Pasemos la siguiente diapositiva. Allí observamos una hermosa fotografía también de la estructura del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es el único miembro conocido de la familia Hepardinavirae que afecta a los humanos. Contiene como material genético ADN, razón por la cual puede establecer una infección crónica. Pasemos la siguiente diapositiva. La siguiente, porfa. El 90% de los adultos infectados resuelven espontáneamente la infección desarrollando defensas o anticuerpos que los protegen contra el virus de la hepatitis B. Este proceso puede tardar hasta 6 meses. Las personas que se recuperan no pueden transmitir a otros ni pueden volver a estar infectados con hepatitis B. Esto quiere decir que quedan inmunizados. No vuelve a adquirir la hepatitis B. Sí, se curó en esos 6 meses. Muchas personas que tienen hepatitis B no llegan a tener ningún síntoma. La mayoría de los adultos tienen síntomas que aparecen en un plazo de 3 meses después de haberse expuesto. Los síntomas son semejantes a otros virus como la gripe, como ictericia, cansancio, fatiga, náuseas. Pasemos la siguiente diapositiva. La hepatitis B se transmite por el contacto con sangre, se transmite por vía sexual o por vía percutánea al compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes. También una mujer embarazada que esté infectada puede transmitirle hepatitis B a su bebé durante el parto. La hepatitis B no se transmite por medio del agua o la comida, ni tampoco por estornudar, abrazar o toser. La hepatitis B
al igual que las otras hepatitis, se diagnostica con un análisis de sangre específico. Teniendo en cuenta que las vías de transmisión mencionadas, una persona debe evaluar hacerse el análisis si estuvo expuesto a algunas de las siguientes situaciones. Si tuvo relaciones sexuales sin preservativo, si vive con alguna persona que tiene hepatitis B o C, dado que es más frecuente o probable compartir objetos cortopunzantes que pueden aumentar la posibilidad de infección. Si tuvo o tiene alguna infección de transmisión sexual, así como me infecto de VIH, de sífilis o de herpes, así igualito también me puedo infectar del virus de la hepatitis B. Si alguna vez se ha hemodializado o se ha compartido elementos en el consumo de drogas inyectables e inhalatorias. Si recibió donación de sangre u órganos antes del año 94. Si se ha realizado tatuajes o si tiene VIH para evaluar una posible coinfección. El virus de la hepatitis B es tan malo al momento, tan bueno más bien al momento de sobrevivir, que incluso sobrevive hasta por un mes en sangre totalmente seca. Pasemos la siguiente diapositiva. No todas las personas deben recibir tratamiento antiviral para la hepatitis B. La mayoría de las veces la hepatitis B aguda se resuelve sin tratamiento específico. Se recomienda descanso, una nutrición adecuada, líquidos y una estrecha supervisión médica, preferiblemente de un especialista para la persona infectada y su familia. ¿Cómo se previene? Definitivamente la mejor manera es vacunarse. Con eso se disminuye el riesgo de infectarse por hepatitis B. Hay una vacuna segura y efectiva que se aplica en 3 dosis. Forma parte de nuestro calendario nacional de vacunación desde el año 96, 94 más o menos, de nuestro plan ampliado de inmunización. Se aplica a niños menores de 2 años y quienes nacieron, se supone que quienes nacieron para esa fecha del año 96 ya deben estar vacunados. En el mundo se estima que están infectadas más de 2 millones de personas con el virus de la hepatitis B, de las cuales aproximadamente 240 millones sufren infección hepática crónica con el riesgo de padecer enfermedad grave y morir por cirrosis o carcinoma hepatocelular, enfermedades que se calcula producen entre 500.000 y 700.000 muertes por año a nivel mundial. La infección crónica ocurre en un 6 a 10% de los adultos, en un 25% de niños que se han infectado y en un 90% de neonatos, es decir, de los recién nacidos. La transmisión de una madre infectada al recién nacido produce una transmisión perinatal vertical, la cual resulta en la más alta tasa de infección persistente y es un mecanismo común en países de alta incidencia como el Perú. El antígeno de superficie ha sido encontrado en sangre y varios fluidos corporales. El antígeno de superficie es el marcador para decir que tenemos hepatitis B. Tales fluidos corporales han sido la saliva, las secreciones vaginales, el semen, el calostro, la leche materna y el sudados, habiendo sido implicados efectivamente como vehículos de infección.
La importancia de la vacunación en trabajadores de la salud es crucial. Aparentemente, la protección dura mientras existe antígeno de superficie en la circulación. Pero lo importante es que esta vacuna, una vez incluso han desaparecido 5 o 10 años después los anticuerpos, todavía existe protección contra el virus de la hepatitis C, perdón, de la hepatitis B. Pasamos a la siguiente